Entonces, mi pregunta en la monografía es, ¿en qué medida la muerte, entendida bajo la noción existencialista de Sartre, modifica nuestra relación con el otro? Yo sé que es muy extraño escuchar eso de noción existencialista, pero tranquilos, les voy a explicar absolutamente todo lo que acabo de decir. Antes de morir. Antes de morir es como la introducción de esta monografía. Entonces, primero, ¿por qué vamos a hablar de la muerte? ¿Por qué hablar de la muerte acá? Primero, quiero que todos piensen en la muerte del otro. La muerte de un ser querido. Cuando escuchamos que alguien muere, normalmente nuestros papás nos dicen, no sé, está en un lugar mejor, o te vas a reencontrar con ellos, pero realmente sabemos si eso es cierto. ¿Por qué vamos a hablar de eso? ¿Por qué vamos a hablar de la muerte entonces? Necesitamos saber cómo cada persona piensa sobre la muerte, porque todos nosotros nos relacionamos con esto, con la muerte, con el prójimo. ¿Qué es el existencialismo? El existencialismo es una corriente filosófica que dice que no hay nada después de la muerte. Lo que tenemos hoy, lo que estamos viviendo ahora, es lo único que vamos a tener en todo lo que existe en la vida. Entonces, cuando morimos no hay nada más. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Y el ser y la nada. Pero ¿y el prójimo? Sartre tiene un libro que se llama El ser y la nada. Y en el ser y la nada, él solamente se enfoca en diferentes aspectos que no les voy a hablar ahora. Pero en el ser y la nada, él habla mucho de la muerte. Él habla mucho de el sí mismo, solamente yo. Pero el prójimo también es súper importante cuando hablamos de la muerte. Porque cuando tú mueres, tú no vas a sentir absolutamente nada. Es el otro el que siente tu muerte. Es el otro el que está ahí para sufrirla. Entonces, para acá, el primer capítulo de esta monografía es el que tenga miedo a morir. ¿Y qué es el existencialismo de Sartre? Para Sartre, el existencialismo es que venimos de la nada y al morir volvemos a la nada. ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? Realmente, nada. O sea, literal, nada, no piensen en absolutamente nada y es eso. Entonces, ¿qué es la muerte? ¿Qué es la muerte para Sartre? Eso es lo primero que tenemos que entender. La muerte es inesperada, libre e individual. Inesperada porque tú nunca vas a saber cuándo va a llegar. Y esa es la magia de la muerte. Si tú supieras cuándo va a llegar, como cuando hay una condena de muerte o una enfermedad terminal, la muerte la conoces y estás preparado para ella. Pero cuando la muerte es inesperada, realmente tienes tiempo para ser libre. No tienes esa muerte ahí acechándote todo el tiempo. Vas a morir mañana, vas a morir mañana. No tienes ese miedo. Entonces tienes completa libertad de elegir lo que vas a hacer. Por eso llegamos a la libertad. Somos libres. Somos libres de hacer lo que queramos en todo momento, antes de morir. Porque vamos a vivir sin saber que vamos a morir, por ejemplo. Si no fuéramos a morir, ¿para qué vivimos? Entonces, la muerte nos dice, vamos a morir, necesitamos hacer algo hoy, necesitamos hacerlo ya. Si no lo haces hoy, tal vez mañana no estés. Y por eso somos libres, por eso somos capaces de escoger lo que vamos a hacer con nuestra vida y necesitamos hacerlo hoy. Y por eso yo digo, la muerte es el sentido de la vida. Todo lo que les acabo de contar en este momento. Porque la muerte es la que te impulsa a elegir, a amar, a saber que no vas a estar todos los días. Entonces tienes que hacer las cosas aún si te da miedo. Pero al mismo tiempo, no puedes hacerlo todo sin pensar en los demás. Yo no puedo decir, soy libre completamente, y si me voy a morir mañana, no pasa nada, mato a todos los que están aquí ya, porque soy libre. No tiene sentido hacerlo. ¿Por qué lo haría? Porque todos ustedes también son libres. Porque mi límite de la libertad, mi libertad para cuando ustedes tienen la libertad. Todos ustedes pueden elegir hacer algo o no, así como yo puedo hacerlo también. Pero no tiene sentido dañar su libertad porque somos el prójimo, porque nos relacionamos entre todos nosotros. Entonces, acá llegamos a dos límites del ser humano. La muerte y el prójimo, que es básicamente todo el tema de mi monografía. Mi segundo capítulo es el que come solo, muere solo. Entonces, y si hablamos de la muerte, algo muy importante para Sartre es el lenguaje. Yo acá les estoy contando todo lo de mi monografía, y si no estuviera hablándoles, si no estuviera transmitiendo esto a través del lenguaje, ninguno podría entenderlo. Así nos comunicamos los humanos, y así se comunica la muerte. Si yo fuera india y preguntara qué es la muerte, me van a decir, me van a hablar sobre la muerte de una manera completamente diferente de la que me hablaría mi mamá hoy, acá en Colombia. Entonces la muerte cambia. La muerte es también una perspectiva, por así decirlo. Entonces, yo te puedo preguntar a ti, ¿qué es la muerte para ti? Y tú me vas a decir algo, pero para mí puede ser algo completamente diferente. Porque podemos tener creencias religiosas diferentes, porque podemos tener pensamientos diferentes, como el existencialismo de Sartre, y yo de hecho soy cristiana, soy católica. Somos completamente diferentes. Entonces, cuando hablamos de la muerte, cambiamos también el significado de la muerte en sí. La libertad. ¿Qué tiene que ver la libertad acá otra vez? La libertad tiene que ver otra vez acá porque yo puedo elegir completamente lo que hago. Y también puedo elegir cómo veo lo que hago, cómo reacciono ante las cosas que me van a pasar. Eso es lo mágico. Cuando tú estás en la vida, puedes elegir completamente lo que vas a hacer. Puedes elegir completamente cómo ves las cosas que te llegan a... que no puedes hacer, que no puedes elegir. Si te llega una enfermedad, no puedes elegirla. Esa no es tu elección. Pero puedes elegir cómo enfrentarla. Y así mismo puedes elegir cómo enfrentar la muerte. Puedes elegir si hoy te criaron católica, puedes decir, eso no va conmigo. Eres libre de elegir. Y acá entra la percepción versus la realidad. Claro, les acabo de decir, te llega una enfermedad y tú no puedes hacer absolutamente nada contra eso. Porque hay algo que se llama la realidad y hay algo que eres tú. Son las cosas que te pasan que no puedes elegir, que están fuera de ti. Y eso no quita tu libertad. Tu libertad está cuando tú sabes qué hacer frente a todo eso.
Y al final, todos elegimos cómo hacer esas cosas y cómo nos relacionamos entre todos nosotros. Como yo les cuento esto, como todas mis compañeras les han contado sus monografías, como ustedes se relacionan entre sus amigos. Pero solamente tienen una cosa para elegir, y es cómo tratan al otro. Si ustedes llegan acá y me tratan bien a mí, yo puedo elegir odiarlos a todos o amarlos a todos. Eso ya es mi elección, ustedes no tienen nada que ver ahí. Ustedes ya eligieron tratarme bien. Pero yo elegí odiarlos. Y ya, nada, o sea, no podemos hacer absolutamente nada. Ustedes eligieron amar a sus padres. Eligieron. Ustedes dicen, yo amo a mi papá todos los días. Yo amo a mi hermana, yo amo a mi mamá. Cosas así. Ustedes eligen. Porque su mamá no tiene nada que ver ahí. Su mamá puede elegir amarlos, elegir odiarlos, pero ustedes también eligen. Entonces, ustedes no pueden cambiar en sí cómo las personas se tratan entre sí. Pueden cambiar en sí cómo ustedes se relacionan con nosotros. Y por eso aquí llega la trascendencia. La trascendencia normalmente la pensamos como trascender, pasar al otro mundo, pasar de la vida a la muerte y de la muerte a la reencarnación y cosas así. Pero acá la trascendencia es yo trasciendo en la memoria de todos los que me conocieron. Si yo me muero mañana, tal vez ustedes van a pensar, oye, era la niña chiquita de Chuquitos. Y voy a quedar en su memoria hasta que ustedes me olviden. Y si es con el existencialismo, y si es con el ser y la nada, yo voy a desaparecer por completo en mi muerte. Y lo único que va a quedar de mí es su memoria de mí. Entonces, el prójimo, el otro, elige lo que va a pasar con su memoria. Si nos olvidamos completamente de la persona o si continuamos con su memoria. Ok. Bueno, el tercer capítulo es la curiosidad mata al gato. Acá ya empieza a ver como una evaluación en monografía de todo lo que va a pasar acá. Entonces, ya sabemos que el mundo no lo podemos elegir nosotros. Y el mundo, para Sartre, tiene algo muy específico que se llama el coeficiente de adversidad. El coeficiente de adversidad es toda la serie de limitaciones o de obstáculos que aparecen en nuestra vida. Normalmente el coeficiente de adversidad es individual. Mi coeficiente de adversidad puede ser diferente al tuyo, porque, no sé, mi mamá se fue de viaje. Mi mamá se fue a vivir a otro país, o yo me fui a vivir a otro país. Ahí mis limitaciones van a ser diferentes a las tuyas, ¿cierto? O las de todos ustedes. Pero al mismo tiempo nuestros coeficientes de adversidad, nuestras limitaciones en nuestra vida, se parecen un poco. ¿Han visto los carteles de advertencia, alto voltaje? Estos son algunos de los coeficientes de adversidad, porque todos nos podemos morir de la misma manera. Pero al mismo tiempo la muerte es individual. Mi papá no se puede morir por mí, pero podemos morir de la misma manera. Entonces, aquí entra lo de ¿y qué? O sea, ¿qué va a pasar ahora? Hay muchas preguntas acá que aún no he contestado, ¿cierto? Entonces, acá Sartre, en el momento en el que él vivió, de hecho, estaba el régimen nazi. Y él decía que, como ya les dije, todos nosotros elegimos amar o elegimos odiar a alguien. Esa es nuestra elección, por así decirlo. Entonces, nuestro límite es el prójimo. Y si quitáramos los límites de esa libertad, y si borráramos nuestros límites, seríamos completamente libres. Y si yo decido no amar absolutamente a nadie, yo creo que Sartre puso esos límites porque él estaba viendo lo que pasaba cuando quitábamos esos límites. Si quitamos, por ejemplo, la capacidad de amar, o la capacidad de empatizar con otra persona, puedo matarla sin querer, puedo matarla porque no me importa nada, ¿cierto? Si no empatizo contigo, no vas a sentir absolutamente nada. Si no tengo límites, puedo hacer lo que yo quiera. ¿Cierto? Entonces, acá entra también algo, y es que el límite de la libertad, el verdadero límite de la libertad es la muerte. Y realmente, el prójimo es una guía. Porque cuando tú amas a alguien, lo amas porque puedes ver que también es mortal. Si yo, por ejemplo, viera un perrito en la calle que tiene una patita maluca, y tú dices, tengo que salvarlo, ¿por qué lo vas a salvar? No lo conoces. Si eres un niño que se está muriendo de hambre en la calle, ¿por qué lo vas a salvar? No lo conoces. Es por eso, porque tú sabes que tú también te puedes morir. Es porque tú sabes que tú también podrías estar ahí y empatizas con él. Amas sin querer. Entonces, ese amor es básicamente elegir sufrir. Tú eliges amar y tú eliges a sí mismo sufrir cuando el otro muere. Sartre diría, si vas a decirme que tu mamá se murió y que se te acabó la vida, es porque tú lo elegiste así. Es porque ella no tiene nada que ver ahí. Tú elegiste amarla incondicionalmente. Pero yo me pregunto, ¿es eso algo malo? ¿Realmente elegir amar y sufrir es algo malo? Seríamos muy cobardes si pensamos que es algo malo, la verdad. Entonces, acá hay otra parte, otro punto completamente diferente, y es el lenguaje. Y cuando yo estaba escribiendo mi monografía, me di cuenta de algo muy interesante, la verdad. ¿Se han dado cuenta que normalmente nuestras primeras palabras, cuando somos bebés, son las mismas? Generalmente. Mamá, papá, hola, adiós, cosas así. Son las mismas, son universales. Las compartimos con el prójimo, porque todos somos uno, todos somos una relación. Pero las que cambian son las últimas, las que vienen con la muerte. Y normalmente, Sartre en su libro dice, tú puedes saber mucho de la persona cuando escuchas lo último que dice. Tú puedes saber mucho de una persona, de su vida, cuando muere. Y
las últimas palabras hablan mucho de eso. Y un ejemplo que yo puse es de Winston Churchill. Winston Churchill lo conocían mucho por su elocuencia, por saber hablar también, por saber expresarse también. Y sus últimas palabras fueron, no tengo nada más que decir. Sabemos muchísimo de Winston Churchill por esas últimas palabras. Ya lo dijo absolutamente todo. No tiene nada más que decir. Y ahora puede morir. Entonces las últimas palabras también nos cuentan todo, porque el lenguaje es el prójimo, y el prójimo es un límite. ¿Y qué otro límite hay? La muerte. Entonces todo realmente está conectado. Y aquí empieza un debate entre Caro, que soy yo, y Sartre. El primer debate, la primera pelea que tenemos, y es, ¿por qué vamos a pensar en el otro solamente como un límite? Yo pienso y digo, yo soy católica, y al principio yo pensaba que Sartre era completamente pesimista. Yo decía, ¿tú cómo vas a decirle a una persona que se le acaba de morir su mamá que ya no existe su mamá? O sea, no hay nada, no hay muestra de su existencia, solamente queda el cuerpo. Ya, olvídate de ella. Es completamente pesimista, es algo muy feo de decir realmente. Pero ahora lo pienso y digo, tal vez Sartre no es tan malo. Tal vez Sartre tiene buenas cosas al fin de todo. Y acá llegamos a la conclusión que es el después de morir. Acá es el segundo round de Caro versus Sartre. Y acá me doy cuenta que Sartre, lo único que estaba diciendo en su capítulo La muerte, o Mi muerte como él la llama, solamente era centrarse en la vida. Es irónico porque su capítulo se llama Mi muerte, pero en ningún momento habla o se centra en sí en la muerte. Habla de necesitamos vivir antes de morir, necesitamos vivir antes de que desaparezcamos completamente. Él habla y se centra una y otra vez en la vida, en el sentido de la vida. Entonces, por eso digo, la muerte enamora y la vida es un ratico. Porque la muerte, como ya les dije, es la que nos permite amar, es la que nos permite decir, ok, yo sé que mi mamá se puede morir mañana, tengo que amarla incondicionalmente, para que no me sienta mal cuando eso pase. Entonces, si voy a arrepentirme toda mi vida por algo, y si esa fuera la única vida que tenemos, no tiene sentido, entonces, no hacer nada. Si te vas a arrepentir por algo, bueno, quédate ahí sentado en tu sillón y no hagas absolutamente nada. Pero, si quieres hacer algo, si quieres que tu vida valga la pena, hazla valer la pena, porque no hay más oportunidades, como lo dice Sartre. Entonces, para Sartre, esa muerte, que para él es un final fatal, no es fatal, pero es un final definitivo, eso sí, no es algo deprimente, no es algo fatal, es algo bueno, es algo que nos da propósito, nos da sentido en la vida, como el prójimo también nos da sentido en la vida. Yo quiero hacer cosas justamente porque tengo a otro a mi lado. Si yo estuviera en este mundo sola, ¿para qué hago mal? Entonces, Sartre también se da cuenta que la muerte no es algo que tengamos que tenerle miedo, no es algo que tengamos que decir, Dios mío, yo no me quiero morir, es algo que deberíamos agradecer, porque la muerte nos permite hacer muchísimas cosas antes de que ella llegue. Y aceptar la muerte es más fácil. Y entonces yo llego a la conclusión de que normalmente nuestras religiones, mi religión por ejemplo, tiende a decir, tranquila, te vas a encontrar con tu mamá cuando te mueras. Entonces digo, bueno, pues la amo poquito. No aprovecho todo. Tengo más tiempo. No pasa nada. Si te lo digo así, como te vas a desaparecer mañana, ustedes empiezan a decir, ok, tengo que hacer algo, porque si no, ¿qué va a pasar? Se empiezan a asustar. La idea es que no se asusten. La idea es que la acepten. Eso es lo mágico. Normalmente las religiones solamente nos dicen tranquila, hay esperanza, hay esperanza. Normalmente, pues, deberíamos empezar a aceptar que somos mortales y empezar a decir, ok, yo creo en Dios, ¿por qué no aprovecho todo lo que hago? ¿Por qué no aprovecho el día a día? Porque igualmente me voy a morir. O sea, no importa que yo crea en Dios, no importa que yo crea en Buda, no importa que yo no crea, igualmente me voy a morir. Entonces, pues por eso digo como la muerte nos enamora, la vida es un ratico. Y aquí, al final de mi monografía, puse una frase de la novia de Sartre, que me parece que concluye absolutamente todo, y es, su muerte nos separa y mi muerte no nos unirá. Gracias.